en estos momentos. Primero que nada, les quiero dar las gracias a todos los que nos están acompañando hoy día. Este es un webinar en donde vamos a hablar sobre docencia, aprendizaje y desarrollo estudiantil en tiempos de pandemia de COVID-19. Este es un webinar que está organizado por el Núcleo Milenio, Experiencias de los Estudiantes de la Educación Superior, y también está coorganizado con la Facultad de Educación de la Universidad Católica, con el Centro de Desarrollo Docente y con la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Católica también. Hoy día las presentaciones van a estar dadas por 3 personas. Bueno, mi nombre es Daniela Vélez, yo soy profesora asistente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica e investigadora del Núcleo Milenio. También vamos a tener a Chantal Joanet, que es directora del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica, y a María Soledad Cruz, quien es la directora de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Católica. El propósito de este webinar es hablar sobre temas de docencia, sobre temas de desarrollo estudiantil, específicamente centrados en la educación superior, dada esta pandemia que estamos pasando ahora. Nos hemos visto enfrentados tanto las instituciones de educación superior como los estudiantes, los profesionales y los académicos a replantearnos un escenario al cual no estábamos preparados. Por lo tanto, hoy día vamos a conversar de estos temas que son tan relevantes y tratar de dar algunas recomendaciones, tratar de ver qué es lo que se dice internacionalmente acerca de estos temas, compartir experiencias con ustedes. Y para esto, nosotras vamos a hacer una breve presentación cada una, de aproximadamente 10 minutos, y luego de eso vamos a abrir a preguntas que ustedes van a poder ir enviando mediante el chat de YouTube, y ahí vamos a ir contestando algunas de ellas, las que más podamos, y posteriormente vamos a dar algunas palabras de cierre. ¿Ya? La idea es empezar ahora y terminar no más allá de las 4:30. Ahora yo voy a partir con el tema que voy a yo abordar, ¿ya? Yo voy a hablarles un poco sobre los desafíos que tenemos en lo que es la enseñanza remota, la evidencia internacional que tenemos en este sentido respecto a la docencia y respecto a la docencia en este tipo de escenarios, algunos consejos o consideraciones que podemos tener para una docencia virtual que sea exitosa, y posteriormente vamos a abrir las preguntas cuando ya las 3 terminemos de presentar. Bueno, claramente el escenario que ocurrió este semestre con la pandemia y este año a nivel no solamente nacional, sino internacional, ocurrió sin previo aviso, ¿ya? Y tampoco sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en este escenario enfrentándonos en temas de docencia, en temas de desarrollo estudiantil, en este contexto diferente, ¿ya? Obviamente sabemos que las distintas instituciones de educación superior, al menos en nuestro país, son bastante diversas y por lo tanto han habido distintas formas de abordar estos temas. Han habido avances en términos de que hoy en día las instituciones, por ejemplo, han entregado becas de conectividad para estudiantes, para los profesionales y para los académicos que trabajan en las instituciones y que tienen el tema de la conectividad como un tema grande en sus hogares. Pero claramente estamos claros que no hemos podido abordar el tema al 100% y eso todavía termina siendo un desafío para muchas instituciones y para muchas personas, ya sean estudiantes, académicos o profesionales, que apoyan los procesos de aprendizaje de nuestras instituciones. Cuando pensamos en la docencia online, tenemos que pensar que la docencia online requiere una preparación,
no es algo intuitivo que aparece de la nada. La docencia online quizás no es lo que estamos haciendo hoy día estamos haciendo más bien una docencia remota, y ahí es donde quiero aclarar que no es lo mismo hacer una docencia online, donde nosotros, el estudiante participa cuando en el tiempo en el cual desea ingresar a la clase, que es lo que estamos haciendo hoy en día en la mayoría de las instituciones, que es hacer clases de forma remota, pero con un formato bastante parecido al que teníamos anteriormente cuando teníamos clases presenciales. ¿Ya? Y para esto tenemos que hacer, obviamente, adecuaciones curriculares, adecuaciones de evaluaciones, y en eso me voy a centrar ahora para mostrarles un poco lo que la evidencia internacional nos dice sobre algunas sugerencias sobre la docencia. Esto es, lo obtuvimos de evidencia internacional del profesor Miller. Primero que nada, es muy importante que revisemos las evaluaciones y las entregas que tenemos en nuestros cursos en las próximas semanas, ver si es factible lo que habíamos planificado originalmente, y ver si eso en los contextos en los cuales nosotros estamos se puede cumplir. Luego también es muy importante, y siempre lo ha sido, no es que en tiempos de pandemia esto es hoy día importante, sino que entregar retroalimentación a nuestros estudiantes es sin duda una necesidad y algo que los estudiantes necesitan, ¿ya? Y sobre todo ahora en estos tiempos, entregar retroalimentación a nuestros estudiantes sobre sus progresos es aún más relevante. Por otra parte, también cuando ya comenzamos a hacer esta docencia virtual, que es la que estamos haciendo la mayoría de las instituciones de educación superior en nuestro país, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ver y decidir qué vamos a hacer con aquellas evaluaciones que son importantes. Y no estoy diciendo que no todas las evaluaciones son importantes, sino que hay algunas evaluaciones que son cruciales para que nuestros estudiantes cumplan los objetivos de aprendizaje de nuestros cursos. Y ahí hay que tomar decisiones concretas en la forma en que vamos a readecuar quizás esas evaluaciones y cómo lo vamos a hacer. Y transmitir eso, obviamente, a nuestros estudiantes. También es muy importante que consideremos el material que tenemos dispuesto para el curso. En muchos cursos nosotros teníamos la idea de que nuestros estudiantes fueran a la biblioteca, por ejemplo, a buscar material. Hoy en día eso no es posible, por lo tanto es importante que consideremos que el material que nosotros queremos que nuestros estudiantes, por ejemplo, lean o puedan acceder, esté accesible para ellos, ya sea en una plataforma, dependiendo del tipo de plataforma que ocupa cada institución, debe estar ahí disponible de manera que todos los estudiantes se vean con las mismas oportunidades. Y siempre, y hoy más que nunca, es esencial la comunicación. Y la comunicación con nuestros estudiantes hoy en día, aun cuando muchas veces hacemos clases y estamos haciendo estas clases con personas que no vemos, porque no siempre podemos ver a nuestros estudiantes por distintas razones, es importante mantenernos en comunicación con ellos más quizás que antes y entregarles distintas formas de comunicarse con nosotros. Ya sea, por ejemplo, quizás mediante mensajes de texto. Antes quizás nosotros era impensado decirle a un estudiante que nos mandara un mensaje de texto, pero a veces quizás las circunstancias en las cuales ellos lo están viviendo hoy en día nos hace ampliar los canales de comunicación. Acá les voy a mencionar algunos consejos o principios y prácticas que nos pueden ayudar en esta docencia remota que llegó y que no sabemos por cuánto va a estar. La primera es presentarse a clase. Y cuando yo hablo presentarse a clase, esto lo propone la profesora Darby. ¿Ya? Presentarse a clase me refiero a no solamente estar presente en la clase y haciendo la clase, sino que, por ejemplo, cuando nuestros estudiantes, nosotros les decimos que hagan algún trabajo en grupo y nos reunimos después en un tiempo más, estar ahí en la clase de manera que si hay alguna duda, los estudiantes puedan volver y nos puedan decir o preguntarnos alguna duda que les pueda surgir. Todo
nosotros tenemos una forma de hacer clases, los que hacemos clases, ¿ya? Obviamente hay cambios que tenemos que hacer. Antiguo, o sea, me refiero cuando antes de la pandemia nosotros ya hacíamos clases presenciales, la mayoría de las veces nosotros nos estamos moviendo, hay una corporalidad que sucede. Hoy en día eso quizás es un poco distinto en la modalidad que lo estamos haciendo, pero eso no quiere decir que nosotros no dejemos de ser uno mismo en la forma que realizamos las clases, pero sí haciéndole ciertas adecuaciones. Una cosa que yo creo que es muy relevante es ponernos en el lugar de los estudiantes. Hoy en día nuestros estudiantes, dependiendo del año en el cual se encuentran, especialmente aquellos de primer año, que en muchos casos no alcanzaron ni siquiera a conocer a sus compañeros, es ponernos en el lugar de ellos. Ponernos en el lugar de que quizás tienen familias que están con problemas de salud, quizás tienen dificultades de conectividad, quizás tienen dificultades para aprender sus cámaras porque no tienen lugares propicios para hacerlo. Y en eso yo creo que hay que ser muy cauto y ponerse en el lugar del otro y del estudiante en particular. Creo que es muy importante también organizar el contenido del curso, ¿ya? Y ver cómo lo vamos a reevaluar y cómo lo vamos a hacer. Porque creo que es muy importante saber que vamos a tener que hacer adecuaciones curriculares, tanto de evaluaciones como de los contenidos que vamos a tener que entregar, sin perjudicar el objetivo de aprendizaje de nuestros cursos. Eso es clave. También quizás vamos a tener que ser un poquito más creativos en términos de agregar elementos más visuales y atractivos para nuestros estudiantes, que los clásicos PowerPoint que hacemos. Explicar también cuáles son nuestras expectativas para el curso. Si esas expectativas, qué es lo que esperamos de ellos. Y también escuchar qué es lo que ellos esperan de nosotros. Claramente vamos a tener que hacer andamiajes en las actividades de aprendizaje de nuestros cursos. Creo que es muy importante entregar ejemplos para una docencia que sea, para esta docencia remota. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque y ejemplos a veces también que tienen que ver con el contexto que estamos viviendo hoy día. No podemos obviar que lo que está pasando hoy día es un momento que no habíamos esperado, que es un momento bastante único, que no tenemos tanta experiencia, y quizás dar ejemplos de estos contextos pueden servir para bajar la ansiedad de nuestros estudiantes, pero también para enseñar contenidos. Y algo que yo relevaría, y que creo que es una de las cosas más importantes cuando hacemos docencia, es hacer que este espacio, aunque sea un espacio remoto, aunque sea un espacio donde nuestros estudiantes no nos van a prender las cámaras o van a participar de una forma distinta, hacer que este espacio de clase sea un espacio agradable. Agradable para ellos, agradable para nosotros. Y para eso necesitamos tener un compromiso claro, que estamos dispuestos a mejorar nuestra docencia, que estamos dispuestos a hacer adecuaciones y que estamos dispuestos a que esta mejora continua en nuestra docencia sea parte de nuestro quehacer como académicos y académicas que estamos enseñando a estudiantes que hoy en día están viviendo circunstancias bastante adversas, como también las vivimos nosotros. Con esto voy a terminar. Le voy a dar la palabra ahora a Chantal, quien va a continuar, y después vamos a recibir las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya, Chantal. Buenos días, buenas tardes, no, buenas tardes a todos y a todas. Sé que hay colegas de instituciones desde el sur de Chile y del norte de Chile, así que bienvenidos a todos, de educación superior y de colegio. Soy Chantal Yoné, directora del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica, y hoy día quiero compartir un poco desde la experiencia lo que nos dice, lo que nos contó Daniel y lo que nos va a contar también Soledad, y especialmente desde la experiencia de nuestra institución, que no tiene por qué ser igual a las de otras instituciones, sin embargo puede tener elementos en común. Yo creo que hoy día, en esta situación de pandemia, que ninguno de nosotros se imaginó vivir, el compartir experiencias es algo que nos une y nos puede sentir más,
que somos parte de una comunidad. Solo de contexto, recordar que nosotros tenemos alrededor de 30.000 estudiantes y 4.000 profesores. Y nosotros el año 2019 decidimos cambiarnos de una plataforma de aprendizaje y empezamos como con algunas carreras con este cambio. Y luego el 2019 nos pasó algo que hoy día todo el mundo está con coronavirus, ¿no es cierto? Pero no todo el mundo tuvo un estallido social en octubre, que hizo también que hubiera un remesón fuerte en nuestras clases, en nuestra docencia, bueno, y en el país completo. Y frente a eso nos preparamos, hicimos talleres para nuestros profesores, para trabajar la convivencia, la importancia y el sentido de la educación superior, para invitarlos a estar en clase y para que las clases sean atractivas para ellos y no el dejar las clases. Y teníamos entonces una expectativa, y mirar las cataratas con esa maravilla de la naturaleza, que hoy día quizás que ya con menos gente puedan estar con más limpias, con más agua. Y se nos vino el 2020, especialmente el 16 de marzo, con esa realidad. O sea, no bien mojados, no con una vista así, no estábamos preparados. Para nada, ninguno de nosotros se imaginó que ya llevaríamos casi 4 meses encerrados y no pudiendo tener clase a clase con nuestros estudiantes. Y lamentablemente digo esto es porque hoy día pasa que creemos en una formación online o formación remota, como dice Daniela, en la que nuestros estudiantes de un día para otro tuvieron que entrar a este tipo de clases, y en la que nuestros profesores de un día para otro tuvieron que traspasar todo su curso a una docencia remota. Y aquí nos encontramos con un elemento importante. Nos encontramos de que hoy día podemos confirmar, y yo lo he compartido mucho con mis colegas de otros centros de innovación docente o desarrollo docente de Chile y de otros países, hoy día podemos confirmar que está pasando algo que creíamos que pasaba, que se mantiene una enseñanza tradicional. O sea, lo mismo que pasaba en la sala de clase, un profesor dictando una cátedra donde el estudiante escucha y recibe este contenido, hoy día se ha transmitido a un docente, ¿no es cierto?, entregando un contenido en su computador a un estudiante escuchando, y todos conectados al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, una enseñanza tradicional. Y que esto podría pasar hoy día en la sala de clase y podría pasar en una conferencia por Zoom, por Meet o por cualquier parte. Y algo interesante aquí es que aquí con mayor razón empezamos a escuchar que los estudiantes se quejaban de que las clases eran muy largas, clases que eran igual de largas en la parte presencial. Y toda la responsabilidad del curso en este formato es del profesor. Y entonces la invitación es a pasar a una formación remota de emergencia donde el estudiante sea el centro, que es algo que venimos escuchando mucho de los centros de desarrollo docente de Chile, de todo el mundo, y también de las instituciones de educación superior, pasar de esta docencia centrada en el profesor a centrada en el estudiante, donde es el estudiante el que tiene la posibilidad y una gran oportunidad que han descubierto los estudiantes y los profesores de interactuar con distintos recursos, con chat, con foro, con otros compañeros, con visitas virtuales, con retroalimentación constante del profesor. Y ese es este estudiante el que puede ir interactuando con estos recursos digitales, y el rol del profesor aquí no es menos importante, sino que es central, porque el profesor es el que crea este entorno, es el que crea esta ruta, es el que puede dar actividades con sentido a los estudiantes, en el que puede tomar algo de la realidad y hacer una tarea en relación a eso, el que puede ir monitoreando el aprendizaje, el que le da más desafío, el profesor también el que le da esta flexibilidad para que el estudiante pueda ir interactuando y pueda ir disfrutando también de este proceso de aprendizaje. Lamentablemente, esto es lo que nosotros esperamos, porque en la realidad esto no ha pasado así, ¿sí? En la realidad lo que más ha pasado es esto. Y yo creo hoy día entonces que es un desafío
que esta docencia remota nos muestra que nuestras clases, lamentablemente en la presencialidad, muchas, no todas, eran así, donde los estudiantes, como dirían, podrían ir a buscarlo a internet, y por eso quizás también no tenemos estudiantes en nuestras clases hoy día online, porque lo están buscando en otra parte. Entonces, aquí hay muchos aprendizajes. Algunos aprendizajes es que necesitamos plataformas, y bien, ya que bueno, las tenemos, las necesitamos. Hoy día, por la pandemia, cada día hay más, nos pueden estar llegando muchos correos de que hay más LMS o infraestructura para hacer estas clases, ya sea para hacer actividades sincrónicas o asincrónicas, que tienen rápida respuesta, también que permiten interacción. Sin embargo, tener estas plataformas y quizás uno cree que tiene la mejor, no sirve de nada si solo usamos la tecnología y no es un medio y la usamos como un fin. Porque es muy importante tener claro que esto son temas de docencia y no solo informáticos. O sea, podríamos estar haciendo esto por Meet ahora, por Zoom, ahora estamos haciendo por YouTube, por Facebook, pero si nosotros no le damos el valor del aprendizaje del estudiante, no le vamos a sacar el máximo provecho. ¿Por qué? Porque la tecnología pasa. O sea, pensemos, hoy día mi suegra, mi papá que es muy mayor, pueden ocupar un celular. Y los estudiantes también, y los profesores también. Pero el para qué, el sentido, el qué hacemos con la tecnología es lo central en esto. Porque nosotros hoy día, en nuestras instituciones de educación escolar o superior, o de institutos profesionales o centros de formación técnica, tenemos a muchos profesores que durante el primer semestre experimentaron herramientas de enseñanza online. Sin embargo, no se han entrenado, y aquí viene la oportunidad para el segundo semestre. Por lo tanto, necesitamos un acompañamiento en esa virtualización. Otro aprendizaje muy importante tiene que ver, muy coherente con lo que estamos hablando, es como incorporar más aprendizaje activo y social. Hoy día hay cursos, incluso con metodologías de aprendizaje basado en problema, proyecto, aprendizaje servicio en nuestra propia universidad, que se mantienen a pesar del aprendizaje remoto, que los estudiantes continúan haciendo un proyecto, que los estudiantes continúan haciendo un servicio a la comunidad. O sea, se puede. Que necesitamos además promover mucha más interacción en nuestros cursos y desarrollar competencias y habilidades transversales para sobre todo transmitir al estudiante el momento histórico en el que estamos y cómo hoy día la educación es algo que puede cambiar nuestro país. O sea, hoy día no tenemos una vacuna, y esa vacuna donde se investiga en las instituciones de educación. Sin embargo, tenemos más del 70% de las instituciones de educación superior con paro, y son personas que hoy día no se están formando y que no van a poder aportar al país. Entonces, ese sentido, esas habilidades transversales, esa ciudadanía, necesitamos también desarrollarla en estas clases online. Algo muy importante como un aprendizaje final es que esto no es teletrabajo, es educación a distancia, educación remota, enseñanza remota, como dijo Daniela, porque no podemos olvidarnos que hoy día estamos en pandemia, que necesitamos ser flexibles no solo con los estudiantes, sino también con nosotros mismos, los profesores, con los funcionarios, que tenemos que cuidarnos y apoyarnos y tratar de seguir formando comunidad, y la salud mental, dejarla en el centro de nuestro país. Ya sabemos los indicadores que tenemos en salud mental, pero también cómo esto va a aumentar después de la crisis. Y solo yo quiero plantear dos desafíos. Por un lado, sí o sí, el diseñar un semestre en línea del que viene, o sea, pensar cómo va a ser. Al principio no tuvimos oportunidades, fue llegar y decir, ahora ustedes de mañana comienzan sus clases remotas. Hoy día tenemos un tiempo. Entonces el desafío es que evaluemos el primer semestre, que fomentemos el diálogo, que le preguntemos a los estudiantes cómo se han sentido, que los estudiantes nos ayuden. Los estudiantes están agradecidos por la flexibilidad que han tenido los profesores entonces, invitemos a más diálogo, busquemos cuáles son las piezas que faltan, qué faltó en mi curso, qué faltó en mi carrera, y también capacitar a los profesores en prácticas docentes efectivas y en diseños en cursos en línea, porque ellos no están capacitados por eso, porque no deberían estar. Entonces no tenemos que pensar que obvio que lo tienen que saber. Y el último desafío que yo una invitación es a humanizar. A no olvidar que estamos en una situación extraordinaria, a que necesitamos humanizar las clases,
tenemos que recordar que detrás de este computador que yo hoy día estoy mirando, que está en negro, hay una persona, y hay muchas personas que les están pasando cosas, que quizás no tienen internet, que quizás tienen a alguien enfermo, o que quizás están trabajando para poder ayudar a su familia porque quedaron sin trabajo. Tenemos que recordar que queremos que todos nuestros estudiantes terminen el semestre y aprendan para aportar a un mejor país. También humanizar que la persona y el respeto por la persona es lo más importante, entonces preguntémonos cómo estamos al principio, veamos cómo siguen nuestros estudiantes, veamos si hay alguien que se nos desapareció en algún minuto, y no olvidar que necesitamos cuidarnos. Entonces no nos sobreexijamos tampoco todos, profesores, funcionarios, profesoras y estudiantado. Eso, muchas gracias. Ahí está la página de nuestro centro por si quieren tener mayor información, y como dijeron al inicio, los invitamos a hacernos preguntas para poder dialogar sobre estos desafíos de la pandemia en nuestro país. Muchas gracias. Daniela. Ahora. Sí, perdón, esperen. Es que pensé que iba a partir la... Bueno, ahora vamos a seguir, gracias Tantal. Ahora vamos a seguir con Soledad Cruz, que nos va a presentar. ¿Estás por ahí, Soledad? Sí, acá estoy. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Daniela, ¿me puedes ayudar con compartir la presentación? O Catalina, Por supuesto porque... que sí. Espérame un segundo. Un segundo, sí. Mientras tanto me presento, no hay problema. Es que tuve como la tecnología, estábamos comentando recién, tuve un problema con el computador, estoy ocupando un computador que no es mío, por lo tanto no me resultó la presentación, así que la van a compartir. Pero para comenzar, mi nombre es María Soledad Cruz, trabajo en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, soy directora de un área que se llama Desarrollo Estudiantil, y la idea un poquito, lo que comentaban Chantal y Daniela antes, es poder compartir, abrir un espacio de reflexión, la situación que hemos vivido, que estamos viviendo en el país, en el mundo, evidentemente es nueva para todos, por lo tanto no tenemos certezas, respuestas absolutas. La idea es poder construir entre todos una mejor solución enfocada en el aprendizaje y desarrollo de nuestros estudiantes. Esa es la razón del nombre de la presentación. Hay un documento, un brief, un policy brief, que será difundido desde el Núcleo Milenio de Educación Superior. Por lo tanto, pueden apoyarse en él también para poder continuar profundizando, revisar referencias, etc. La continuación, la siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, la idea quería partir dando un marco muy general respecto a por qué, en el fondo, Asuntos Estudiantiles tiene cosas que decir, por qué es relevante estar hoy con Daniel y con Chantal conversando sobre desarrollo estudiantil, aprendizaje y docencia. En general, el marco que otorga la UNESCO para Asuntos Estudiantiles es poner al estudiante al centro de la gestión, del interés, de las intervenciones, y como participantes activos de su desarrollo. Tiene mucho que ver con lo que comentaban antes las expositoras. El trabajo colaborativo en la búsqueda de aprendizajes de largo plazo y para la vida debiese ser uno de nuestros principios de trabajo desde Asuntos Estudiantiles, pero, y esto es súper relevante, integrados con la misión académica de la institución. Es un desafío permanente, histórico desde Asuntos Estudiantiles, poder trabajar de manera colaborativa, coordinada, alineada, constructiva con las áreas académicas. En este caso estamos con Daniela, que es de la Facultad de Educación, con Chantal, que es del Centro de Desarrollo Docente. Por lo tanto, no quería dejar de mencionar que la razón de que estemos juntas hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con el desafío de trabajar por un mismo objetivo, que es el aprendizaje y desarrollo de nuestros estudiantes. El rol desde Asuntos Estudiantiles debiese centrarse en apoyar y generar condiciones para que estudiantes de distintas características puedan desarrollarse en la institución, mejorar el aprendizaje y desarrollo, facilitando las transiciones, es un foco súper importante. En el Policy Brief ustedes van a poder revisar un poquito más algunas propuestas sobre la transición de los estudiantes nuevos, que es un grupo de particular preocupación en este momento, en educación superior en general, tanto al ingreso como a lo largo de la experiencia universitaria, el trabajo de enfocarse en favorecer el desarrollo de los estudiantes y incluso en el paso a la vida laboral u otros estudios de posgrado, por ejemplo.
o continuidad de estudios. La siguiente. Quisiera además mencionar que en este marco general del rol de asuntos estudiantiles, alineado con la misión de la institución, alineado con la academia, es importante tener claro cuáles son los valores que nos guían. Algunos valores que menciona la UNESCO, pero que de alguna manera cada equipo, cada institución debiese tener definido, que debiese orientar de alguna manera las propuestas, las intervenciones, son la diversidad, el pluralismo, la inclusión, la comunidad, altas expectativas de los estudiantes, una visión global del mundo, ciudadanía y liderazgo, la vida ética, etc. Así es. Esta es una imagen que quise compartirles en 2017, si recuerdo bien. Hicimos un levantamiento desde la DAE de la universidad sobre las misiones publicadas por las distintas direcciones de asuntos estudiantiles de las universidades en Chile. Y esta nube, en el fondo, muestra los conceptos presentes. Si bien es una nube bien rica desde el punto de vista de la diversidad, a mí me hubiese gustado que lo más fuerte hubiese sido desarrollo, aprendizaje, formación integral. Entonces yo creo que eso es parte de lo que del desafío al que estamos llamados hoy, todas las instancias de apoyo, no solo las direcciones de asuntos estudiantiles, sino que los distintos programas de apoyo, estamos llamados de alguna manera a poder trabajar en pos de esto, a desarrollar nuestras intervenciones con este objetivo general de alguna manera. La siguiente. Y entrando ya directamente en el tema del online, lo remoto, lo a distancia, comparto absolutamente lo que han mencionado antes Chantal y Daniela. Es importante entender que lo que nosotros podamos revisar, conocer, leer respecto a la experiencia del aprendizaje en línea, está generalmente asociado a programas que son diseñados para ser trabajados en línea, y no es necesariamente lo que estamos viviendo hoy. Un poco Chantal lo mencionaba al final respecto a la educación remota, pero sí hay experiencia respecto a cómo los estudiantes experimentan, viven ser un estudiante online. Entonces, si bien no es la situación exactamente igual, no podemos homologarla, creo que como referencia era interesante ponerlo porque es la única referencia que tenemos, al fin y al cabo. Entonces se puso una cita de Smith, al final están las referencias, dice: los aprendices online importan. Esta población enfrenta desafíos en persistencia, motivación, sentido de pertenencia y soporte tecnológico. Esto no es una sorpresa. Es súper importante y quisiera como destacar aquí que en un inicio de la situación remota, digamos, estoy hablando de marzo, abril, de alguna manera, y me incluyo, muchos tuvimos la sensación de que no iba a haber tanto problemas desde el punto de vista del estudiante por el manejo y uso de la tecnología, dado que son estudiantes que nacen, digamos, en un mundo globalizado y con un soporte tecnológico relevante. Sin embargo, luego de reflexionar con distintas personas, escuchar distintas exposiciones, leer algunas cosas, considero que es relevante mencionar que si bien los estudiantes están familiarizados con el uso de tecnología, es un uso de la tecnología principalmente en redes sociales, por ejemplo, en ver cosas de manera pasiva, como puede ser series, películas, etc. Pero no necesariamente son capaces de manejar la tecnología para aprender. Y eso es súper relevante de considerar. Los profesores han tenido un desafío relevante porque además han tenido que aprender el manejo tecnológico, los que no lo tenían, y incorporar la visión pedagógica a la tecnología, pero los estudiantes también han tenido que aprender a aprender de manera online. Por lo tanto, efectivamente es un tema desafiante y debiésemos considerarlo al momento de las propuestas de intervención o apoyos para los estudiantes. Algunas necesidades que los estudios muestran de las personas que estudian online, además, y quise destacarlo así, predomina una sensación de aislamiento. Evidentemente soy yo solo frente a la pantalla. Por lo tanto, las necesidades que emergen en ese contexto son de una comunicación y colaboración entre estudiantes. Creo que esto es muy importante, que hay que abordarlo tanto desde los estudiantes como desde los profesores, porque escucharnos a nosotros como estamos ahora hablando no genera colaboración entre ustedes que nos están escuchando. Por lo tanto, es un desafío incorporar de alguna manera, y no solamente asociado a las clases, sino que en otros espacios,
cómo podemos generar esta colaboración, esta comunicación entre estudiantes, pudiendo de alguna manera ir disminuyendo esta sensación de aislamiento. Además, es evidente la necesidad de claridad sobre las expectativas que se tiene respecto a los estudiantes y la manera en que se llevará a cabo la comunicación. Es muy importante decir, esto espero presencialidad o no, espero prender cámara o no, espero que me contacten por un chat para contarme cómo van, o no es necesario, espero que no tengan problemas con mandar las tareas a tiempo, pero si las tienen, pueden contactarme. Me voy a estar comunicando con ustedes todos los lunes durante el día para contarles qué va a pasar durante la semana, etc. Cuando eso debiera ser parte del marco, porque es parte de las necesidades de los estudiantes para poder manejarse en este entorno online. Necesidad de información clara y facilidad para realizar procesos universitarios de manera online. Esto también es un desafío, al menos como lo hemos vivido desde nuestra universidad, nuestra institución, ha sido una demanda importante para los equipos profesionales y administrativos, poder adaptar los servicios, adaptar los trámites, por así llamarlo, incluso mirar los distintos procesos y normativas que estaban asociadas a ciertos procesos universitarios, poder flexibilizarlos, hacer excepciones a algunos reglamentos, etc. Y finalmente la necesidad de tiempos de respuesta rápidos de los profesores y la institución en general. La siguiente. Por lo tanto, la propuesta que hacemos a modo de desafíos actuales y que se alinea bastante a lo que comentaba Chantal de alguna manera, en el sentido de que hay desafíos particulares asociados a la situación de pandemia, pero también a desafíos que nuestra educación superior en Chile ya tenía, por lo tanto no desaparecen por estar en pandemia. Eso es súper importante destacar, y que en el fondo traté de hacer una especie de síntesis de lo que considero más relevante. Entonces, responder a las necesidades de los estudiantes online mencionadas anteriormente es parte de los desafíos actuales de las instituciones y de nosotros los equipos de apoyo. Capacitación en uso de la tecnología con objetivos formativos. Estoy hablando particularmente de los estudiantes en este caso. Equidad e inclusión en acceso, permanencia y egreso. Sigue siendo un tema sumamente relevante, sabemos, hemos escuchado, podemos leer cómo el riesgo de aumentar las brechas de estudiantes de primera generación, estudiantes que son padres y madres, etcétera, puede verse evidenciado en este contexto, sumado a todos los temas socioeconómicos y sociales de nuestro país. Favorecer las transiciones, en este sentido, es muy relevante, y por eso mencioné a los estudiantes nuevos, son un grupo del que debemos preocuparnos cómo a distancia podemos favorecer sentido de pertenencia, podemos favorecer compromiso estudiantil e involucramiento, dado que son elementos que se han visto tener relación con la permanencia y con el logro académico. Cómo podemos enfrentar el tema de salud mental, pero quiero destacar aquí que es una conversación, es un tema que a lo mejor no está cerrado, a lo mejor con algunos de ustedes lo hemos comentado en algunas otras instancias. ¿Cuáles son los límites de la capacidad de abordaje de los temas de salud mental en un contexto educativo? Por lo tanto, es un desafío conversarlo dentro de los equipos, conversarlo dentro de las instituciones y poder tomar decisiones respecto a cuáles son los límites en el que nos vamos a poder mover con los recursos que tenemos y con los objetivos que tenemos dentro de una institución educativa respecto a la salud mental de los estudiantes. Es un desafío permanente y bien preocupante mirando para el futuro, digamos. Desarrollo e implementación de los servicios estudiantiles online, que probablemente muchos de ustedes lo han vivido, lo están viviendo y a lo mejor lo seguiremos viviendo, y capacidad de cuidado de los equipos profesionales, un poco en la línea de lo que comentaba Chantal de humanizar. Esta es un punto muy relevante. Los profesores se cansan, los estudiantes se cansan y los administrativos y los equipos profesionales también. Por lo tanto, si queremos seguir funcionando y queremos seguir funcionando en pos de la calidad del servicio y del aprendizaje de los estudiantes, tenemos que cuidarnos en el fondo. Y no es solo una necesidad que parte de las personas, también de la institución. La siguiente, por favor. Quise solo mencionar algunos grupos estudiantiles que son relevantes de tener en consideración. No es exhaustiva la lista, pero mencioné a estudiantes nuevos, con hijos, estudiantes extranjeros que permanecieron en nuestro país, estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, estudiantes de primera generación y de admisión inclusiva, estudiantes de otras regiones que se movilizan, digamos, hacia las instituciones, etc. La siguiente. Entonces, importante hacernos la pregunta sobre cómo podemos trabajar desde los servicios de apoyo online.
esta pregunta no solo aparece ahora en el contexto de pandemia, es algo que ya las unidades de asuntos estudiantiles en distintas partes del mundo o los distintos servicios de apoyo ya se estaban haciendo, de alguna manera son espacios que en otras partes del mundo ya se exploraban, buscando incluso transformarlos en un espacio de equidad y logro estudiantil. Tenemos estudiantes que por primera vez han podido asistir a una charla de algún tema en particular, o por primera vez han podido acceder a una consejería que antes era en un campus específico y que no podían moverse, no les daba el horario, por ejemplo. Por lo tanto, es una pregunta que debiéramos estar reflexionando más allá de la pandemia, más allá de la situación de emergencia sanitaria, más allá del retorno paulatino que tengamos, sino que cómo hay cosas que han funcionado bien, que debiésemos indagar qué impacto han tenido, qué satisfacción han tenido los estudiantes y poder evaluar, por ejemplo, su permanencia más allá. Entonces, la pregunta que nos hacíamos un poco es cómo desde los servicios estudiantiles es posible apoyar a los estudiantes para que su proceso de aprendizaje pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible en este contexto. La siguiente. En este sentido, proponemos como áreas críticas de soporte estudiantil durante la emergencia, el apoyo socioeconómico, probablemente muchos de ustedes lo han vivido, cómo gestionarlo, cómo comunicarlo, cómo administrarlo, el tema salud mental, que ya de alguna manera comenté, hay instituciones que han podido funcionar online, los equipos de salud mental han estado revisando temas éticos, temas de confidencialidad, sistemas de soporte más adecuados, cómo hacer seguimientos, cómo tener números de emergencia, etc. Apoyo académico y vocacional sumamente relevante, sigue siendo una necesidad importante de los estudiantes, en especial los de primero y segundo año. Por ejemplo, intervenciones sobre cómo ser más efectivo aprendiendo en línea, qué elementos son relevantes para poder, no sé, trabajar fuera del espacio virtual, etc. Es importante irlos pensando. Desarrollo profesional e inserción laboral es un tema que nos preocupa, es un tema que sabemos va a ser fuertemente golpeado, por qué no decirlo, con la situación económica. Por lo tanto, es algo que los equipos idealmente puedan abordar y ofrecer a los estudiantes. Y salud y bienestar en general, instancias más recreativas, instancias deportivas, instancias de relajación, de arte, etcétera, de alguna manera permiten acompañar a los estudiantes, permiten favorecer sentido de pertenencia y permiten estar ahí con ellos en esta vivencia que de alguna manera es compleja para todos. La siguiente. Ya me estoy acercando hacia el final de la presentación, y respecto al cuidado de los equipos mencioné un poco antes, el objetivo, la razón de ser de cuidar a los equipos es evitar el desgaste emocional, el desgaste profesional, que tiene diversas sintomatologías y que puede expresarse de diferentes maneras. Por lo tanto, no es algo que afecta solo a las personas que pueden sufrir ese desgaste, sino que afecta al equipo, afecta al funcionamiento, afecta finalmente el servicio, el trabajo que se realiza con los estudiantes. Y en este sentido hay una responsabilidad institucional respecto a proveer los espacios de descompresión, de apoyo, a los espacios de seguridad que los distintos profesionales debiesen tener. Por lo tanto, los invito a revisar ahí, hay material de Ana María Arón y su equipo del Centro del Buen Trato de la UC, que profundiza sobre este tema. Y es importante considerar el espacio y los cuidados de los equipos al planificar los programas de intervenciones. De alguna manera, dentro de mi equipo, en este caso en particular, hemos tratado de instalar algunos momentos que sirvan para cuidar a los equipos. Hemos invitado a otras áreas a participar de conversatorios, de espacios de relajación, de meditación, herramientas de distinto tipo que de alguna manera permitan seguir avanzando, digamos. La siguiente. Y quisiera terminar solo, no la voy a leer completa, es una propuesta que hacen desde UNESCO y ESALC, pensando en el retorno a las actividades en educación superior en particular, y quisiera destacar que ellos proponen 6 como principios a tener en consideración. Los invito a revisarlos, es interesante para pensar en este retorno paulatino en algún momento, y es asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas, no dejar ningún estudiante atrás, revisar los marcos normativos y políticas en curso. La siguiente. Prepararse con tiempo para la reanudación y tener claridad en la comunicación a toda la comunidad.
observar o ver la posibilidad de esta reanudación como una oportunidad para repensar y en la medida de lo posible rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, un poco la línea de lo que comentaba Chantal y Daniela, y que los gobiernos y las instituciones puedan prepararse y tener una mayor capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis. De alguna manera, y la siguiente, ya creo que es la última, quisiéramos hacer una invitación en este sentido, y es la invitación a la que hace el Policy Brief que van a ver publicado en la web del Núcleo Milenio, y es que el trabajo conjunto, colaborativo y coordinado entre las áreas académicas docentes y de servicios de apoyo estudiantil es fundamental. La experiencia estudiantil es única, es vivenciada por cada uno de los y las estudiantes que se desenvuelven o transitan en distintos espacios académicos y extraacadémicos. Por lo tanto, la invitación es a trabajar juntos en pos de favorecer el desarrollo y aprendizaje de todas y todos los estudiantes en el contexto que enfrentamos. La siguiente. Muchas gracias. Estoy lista. Gracias, Soleá, por tu presentación. Lo que voy a pedirte ahora es si puedes dejar de compartir tu pantalla de manera que aparezcamos nosotras en... Es que no la tengo, tú la compartiste. Gracias, gracias. Gracias, Dani, por tu apoyo ahí tecnológico. Ya, esto es la vida misma hoy día, en nuestras clases, en nuestras instituciones, en nuestras reuniones, estamos todo el tiempo interactuando de estas maneras. Bueno, han llegado hartas preguntas, ya, yo las tengo acá. Como son varias preguntas, vamos a tratar de abordarlas algunas y quizás no en la profundidad que nos gustaría, ¿ya? Y en eso quiero ser bien clara porque la verdad es que son varias preguntas sumamente interesantes, pero creo que también este es un tema que estamos recién abriendo y que más adelante podemos volver a hacer otro webinar, profundizando temas que son más particulares, porque es demasiado lo que necesitamos saber, aprender y seguir compartiendo, ¿ya? Voy a partir por la primera pregunta que se la voy a preguntar a Soledad. Creo que ya es la más pertinente. Bueno, Chantal, si tú quieres también aportar, no hay ningún problema, pero como lo queremos hacer en forma más acotada, es si Josefina Hernández pregunta, ¿hay alguna sugerencia respecto a cómo mantener o retomar actividades comunitarias en la educación superior? Por ejemplo, así como experiencias, ritos simbólicos, bienvenidas, encuentros de facultad, algo que hoy día se ve tan lejano, pero que para los estudiantes es tan importante. Sí, puedo aportar con mi reflexión y la Chantal si quiere agregar algo yo también. Mire, creo que son sumamente necesarios los ritos, los espacios de compartir en comunidad, y el desafío ahora, en el fondo, es no dejar de hacerlo estando en formato remoto. De alguna manera, nosotros en la universidad alcanzamos a realizar la bienvenida a novatos. Teníamos preparada desde antes una inducción online para novatos, por lo tanto, en ese sentido, algo pudimos incorporar novatos y novatas en términos de inducción en ese sentido. Y cada una de las carreras tiene profesionales que trabajan con ellos y han sido súper comprometidos y capaces de abordar esa transición. Pero creo que el desafío es, primero yo creo que es necesario ahora levantar información en las instituciones de cómo ha sido la experiencia de los estudiantes todos, y en particular de los grupos que comentaba antes, respecto a lo que han vivido, digamos, este semestre, y en base a cruzando la data, digamos, de cada institución en particular, los contextos son súper diferentes, pero cruzando el dato con lo que recomienda la literatura de alguna manera en estos temas, es bueno trabajar en los diseños. Yo creo que se pueden hacer cosas online o no. Por ejemplo, en algún momento tuvimos la experiencia con un profesor que trabaja con nosotros en la dirección, que es Gonzalo Gallardo, que le tocó hacer algunos talleres con estudiantes nuevos respecto al tema de la integración a la universidad, y él manejó súper bien con Zoom, hacer los grupos pequeños, compartir después lo que habían vivido y de alguna manera crear ese espacio de socialización. Yo creo que lo que sí no debemos hacer es esperar a volver para retomar los espacios de comunidad. Tenemos que trabajarlos de distintas maneras, mediante correo, mediante newsletter, mediante webinars, mediante juntarse a celebrar cumpleaños, y lamentablemente también en los momentos más complejos como es el fallecimiento, por ejemplo, de algún miembro de la comunidad. Eso también es algo que hay que tener trabajado, conversado dentro de las instituciones,
no podemos hacer caso omiso y seguir como si nada ha pasado. En el fondo tenemos que tener instancias de rito en ese sentido también. Es parte de ser humano, de humanizar, como decía Chantal, pero también es parte de proteger la salud mental. Gracias, Soledad. La próxima pregunta se la voy a dirigir a Chantal, y es de Flavia Montenegro, que nos pregunta qué sugerencias podríamos compartir en cuanto a cómo realizar evaluaciones significativas dentro de un contexto de lealtad, entre paréntesis, sin malas prácticas por parte de los estudiantes, y acá lo pone específicamente, por ejemplo, en carreras científicas. Bueno, lo primero que yo quiero decir que nosotros no podemos, las instituciones de educación superior están en una sociedad, y nuestra sociedad hoy día tiene niveles de desconfianza gigantes. Así que yo creo que hoy día nosotros como institución de educación superior podemos hacer un gran aporte a las comunidades en empezar a crear más confianza entre el profesor, o sea, que el profesor no le dé más texto a los estudiantes porque son todos muy flojos, o que el estudiante no copie porque el profesor me quiere fregar. Entonces yo creo que primero invitaría a que nos cuestionemos cómo estamos diseñando prácticas o cómo estamos creando personas confiadas en nuestras instituciones, profesores y estudiantes. También, entonces eso es lo primero, porque de verdad nuestros datos son aterradores. Lo segundo es que hay que tener súper claro el para qué evaluar. Y a mí me encantaría que en las primeras clases, nosotros con nuestros estudiantes, por eso nosotros de hecho tenemos talleres de la primera clase, digamos cuáles son nuestros mínimos, lo que vamos a transar, lo que no, por qué es importante la asistencia, por qué es importante este curso, darle el valor a algunas normas mínimas de clase, y de también qué pasa si el estudiante copia. Yo creo que en el sentido de la copia, creo que el profesor tiene mucho que decir, el dar instrucciones claras en los instrumentos, cómo va a evaluar, en el que va a hacer monitoreo, en el que es capaz de ir retroalimentando el aprendizaje del estudiante y no solo hacer una prueba y listo, en el que deje claro qué desempeños va a evaluar. Otro desafío creo que es evaluar distintas cosas, ¿sí? No solo contenido y cosas de memoria, yo creo que ya pasamos eso, así como también pasamos la docencia centrada en el profesor, hacer distintos tipos de evaluaciones, de desempeño, con contextos reales, con situaciones personales, desafiantes también, grupales. Creo que es importante porque invitan a bajar también el estrés. Hay que recordar también que hay estudiantes que han tenido pruebas y se les cae internet y no les creen. Y quizás hay algunos que de verdad no se les cayó, pero podemos buscar otras formas. Yo creo que es súper interesante que nosotros podamos como hacer difícil la deshonestidad. Nosotros tenemos un curso de integridad académica y uno de los tips que damos es hacer difícil la deshonestidad académica, porque hacemos pruebas desafiantes, porque aleatorizamos las preguntas si es que hacemos pruebas por ítem, o sea, de selección múltiple, porque vinculamos con experiencias personales un ensayo, entonces por lo tanto es difícil llegar y copiar otro ensayo. Yo creo que ahí hay algunas ideas que se me ocurren, que nosotros por lo menos le compartimos y que nuestros profesores nos comparten que han funcionado. Gracias, Chantal. Bueno, hay otra pregunta que la hace Daniela Castro, que es que quiere que le compartamos cuáles son las experiencias y adaptaciones que hemos tenido también en las prácticas en pedagogías. Ahí yo lo voy a abordar un poco en términos de que las prácticas profesionales que hemos hecho en nuestra institución, por lo menos, han sido en parte sincrónicas, ¿ya? Y asincrónica, o sea, hemos tenido algunos instantes donde sí está el profesor junto con el estudiante en práctica, y en otras no, ¿ya? También hemos ocupado cápsulas de apoyo para el desarrollo de los objetivos principales como curriculares que tenemos en cada una de las prácticas. También se ha utilizado en la facultad, también se han hecho tutorías. Y también algo que yo creo que es sumamente relevante, porque hoy día hablamos de nuestros estudiantes, pero yo trabajo en una facultad de educación en donde nosotros estamos entrenando, o sea, estamos enseñándoles a futuros profesores. Por lo tanto, el soporte que estos futuros profesores le pueden dar dentro de sus prácticas profesionales a las familias que hoy en día también se ven muy afectadas por el hecho de estar trabajando desde la casa, con hijos en la casa,
Es un tema que es súper relevante y también se ha ido tratando de apoyar desde esa manera en términos de ayudar no solo más allá de nosotros como profesores de educación, sino que como los estudiantes que estudian pedagogía. Ya, voy a seguir con otra pregunta. Espérenme un segundo, que esto son tantas preguntas que tengo que ver a ver a quién se lo doy. Espera. Ya, voy a leer una pregunta que me hace Liliana Calderón, ¿ya? Y quizás acá la pueden contestar ambas o quizás Soleá. Yo creo que las dos, yo creo que tanto Chantal como Soleá pueden contestar esta pregunta. ¿Cómo implementar el apoyo tecnológico a los estudiantes cuando ellos no disponen de dichos recursos? ¿Y cómo capacitarlos en esa tecnología cuando no la han tenido quizás anteriormente? Un gran desafío y quizás no todas las instituciones les pasa, pero hay instituciones que hoy día están en esa situación. No, claramente. O sea, yo creo que justo hoy en la mañana, en otro tema, conversábamos sobre la limitación que en casos específicos ocurre. Vamos a tener estudiantes que no van a tener definitivamente acceso a la tecnología, y de alguna manera ese es parte del imperativo y del desafío que tenemos como instituciones de educación superior, es evaluar cómo de la institución podemos facilitar acceso a los contenidos, al trabajo, digamos, espacio de aprendizaje en la medida de lo posible. Creo que es una responsabilidad. No es fácil de resolver. En nuestro caso, por ejemplo, se redistribuyeron fondos de proyectos específicos para otras cosas, digamos, en la universidad para poder comprar más computadores. Y hemos despachado computadores a todo Chile. Tenemos distribuido un montón en Santiago y en otras regiones, pero así todos tuvimos algunos casos de estudiantes que vivían en zonas rurales muy apartadas, las que daba lo mismo en el fondo porque no llegaba internet. Entonces se analizan los casos de alguna manera, se evalúa, incluso hubo conversaciones con las compañías prestadoras de los servicios. O sea, de alguna manera yo creo que la institución tiene la responsabilidad de agotar todas las posibilidades para proveer la posibilidad de aprendizaje a sus estudiantes. Si así todo, porque ya no puede más, digamos, la institución, o porque no es factible, se pueden buscar maneras no virtuales, darles más tiempo, de alguna manera hacer lo que se llama desde el apoyo, los soportes a estudiantes con discapacidad, las adecuaciones curriculares no significativas, tal vez en términos de los tiempos, de los formatos, qué sé yo. Y si así todo no se puede, bueno, hay algunos casos en que los mismos estudiantes, porque puede que hayamos podido darle una beca conectividad, puede que hayamos podido hacerle llegar el computador, pero por la instancia, la situación familiar, por ejemplo, porque comparte espacio con 7 personas más, porque cuida a su hijo, porque qué sé yo, hay estudiantes que han decidido bajar harto la carga académica y se han buscado todas las flexibilidades para eso, o incluso estudiantes que han decidido suspender, que al menos en nuestro caso, suspender o anular el semestre, al menos en el caso de nuestra universidad, no ha sido una más importante y tampoco ha sido explosivamente más que otros años. Por lo tanto, entendiendo que en la UC, digamos, tenemos un grupo estudiantil favorecido comparativamente respecto a las instituciones, así todo creo que hemos podido ayudar a los estudiantes que lo han necesitado, en el fondo. Nosotros tenemos alrededor de un 35%, 32% de estudiantes de colegios municipales y particulares subvencionados, que de alguna forma es el foco de los apoyos de conectividad y de computadores, pero así todo tenemos estudiantes de colegios particulares subvencionados que en este momento, como de crisis económica, se diluye un poco esa diferenciación. De alguna manera hay que seguir dando soporte en la medida que se pueda y apoyarlos en la toma de decisiones. Si el estudiante decide que a lo mejor suspender o anular es una alternativa, bueno, ¿cómo lo orientamos? ¿Cómo le explicamos la normativa? ¿Cómo lo apoyamos en entender las distintas consecuencias de su toma de decisiones? ¿Cómo lo apoyamos cuando quiera volver a retomar? Etcétera. Yo creo que de alguna manera también, y lo decía antes, tenemos limitaciones respecto a lo que podemos hacer. Los estudiantes siguen
siguen teniendo toda la capacidad para tomar decisiones, pero podemos ayudarlos con la información y acompañarlos en el proceso en el fondo. Sí, yo quiero solo decir, complementar un poquito algo que dijo Soledad. Nosotros, por lo menos acá en Santiago, ya llevamos unos cuantos meses encerrados en nuestras casas. Entonces lo que yo veo en general es un computador todo el día. Por lo tanto, a veces se me olvida el resto, a menos que me ponga a ver noticias o converse con más gente, pero se nos puede olvidar cosas. Entonces yo creo que recordarle, no hay que solo pensar en los estudiantes, en cómo los podemos apoyar, sino también que los profesores estén constantemente preguntándole a sus estudiantes cómo están sus conexiones, si es que tienen computador. Puede haber un grupo de estudiantes importantes que están haciendo todo esto a través de una tablet o a través de su celular, y usan sus propios datos, y quizás entonces no van a poder hacer todas las mismas actividades. Entonces, por lo mismo, nosotros, como Vicerrectoría Académica, lo que hemos sugerido todo el tiempo es que las clases queden grabadas, para que el estudiante, cuando él pueda, vea esa clase grabada. Y también hemos insistido mucho en que lo sincrónico no sea el fuerte, ¿no es cierto? Pero yo creo que el profesor no puede ser que solo en la primera clase diga, hoy todos tienen internet, y el que no, bueno, juntémonos, hagamos una carta a la dirección, y veamos si podemos conseguir internet, porque en la mitad del camino también se nos puede caer el internet, podemos tener un problema familiar. O sea, de verdad estamos en una situación única. Yo creo que el monitoreo a los estudiantes y la comunicación con los estudiantes, como dijo Daniela también, es muy importante en todo esto. Sí, muy, muy de acuerdo. Otra pregunta que hace Marisol Campillay, y yo creo que la podemos responder con Chantal esta pregunta. Si existe alguna sistematización de experiencia de enseñanza remota en diferentes carreras, por ejemplo, enseñanza remota en carreras artísticas o en carreras de pedagogía. Yo puedo responder un poco de la carrera de pedagogía, Chantal, y si te parece tú profundiza más en la carrera de artísticas. Sí. Bueno, nosotros en la universidad tenemos una evaluación docente, ¿ya? Final para todos los cursos, ¿ya? Que está dada desde o sea, me refiero que está administrada desde la Vicerrectoría Académica, de la cual depende el Centro de Desarrollo Docente, del cual depende también la Dirección de Asuntos Estudiantiles que dirige Chantal y Soleá. Ya, dicho eso, nosotros también tenemos una encuesta que se llama una encuesta intermedia o de monitoreo, ya que se hace a mitad de semestre, y que esa, en el caso de la universidad, no se imparte en todas las carreras. En la Facultad de Educación la impartimos para todos los cursos, pero el Centro de Desarrollo Docente también la ofrece si es que algún profesor quiere evaluar su docencia a mitad de semestre, de manera de poder hacer cambios curriculares o hacer mejoras en su docencia. Este semestre trabajamos, de hecho, con el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, también con el Centro de Desarrollo Docente, y modificamos esa encuesta docente para incluir docencia, cómo era la docencia virtual, y no solamente la experiencia de los estudiantes en todas las dimensiones que este cuestionario o esta encuesta hace. Y una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención para bien, bueno, nosotros, la verdad es que debo decir que la Facultad de Educación generalmente tiene una buena evaluación docente, ¿ya? En comparación, digamos, a nivel institucional. Este semestre nuestra evaluación la comparamos con el 2019, que fue el semestre que no tuvimos el estallido social, por tanto era un semestre más o menos que podríamos decir que era un semestre sin variables externas que quizás pudiesen influir en esa evaluación, y la verdad es que hasta superamos algunas de las dimensiones, para bien. Por lo tanto, hasta el momento sí hemos monitoreado, hoy día estamos en la fase de la aplicación de la evaluación docente final, que nos van a entregar a fin de, o sea, un tiempo más. Y yo creo, sinceramente, que por lo menos en el caso de pedagogía se ha hecho un fuerte trabajo para poder flexibilizar en los cursos, y también para poder hacer nuestro aporte desde la parte de educación, que es lo que hacemos nosotros, diciendo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que hemos hecho concreto? Y con esto voy a terminar. Por ejemplo, hicimos una pausa de ajuste. Fuimos la primera carrera que hicimos una pausa de ajuste en toda la universidad. ¿Y eso qué significó? Significó que teníamos
que una semana no hubo clases. Sí, seguimos trabajando en todos los demás, las demás cosas, pero no clases, de manera que nuestros estudiantes que estaban y que no sabíamos si tenían internet, si tenían acceso a un computador, si pudiesen de alguna forma estabilizarse en términos de nivelarse y tratar de cumplir los requerimientos. Posterior a eso, la universidad hizo una pausa de ajuste para todas las carreras, y eso pasó. Y hoy día yo sé que eso se está replicando en otras instituciones, lo que me parece súper bien, porque pensar que esto, lo que está pasando ahora, no repercute en los tiempos, en cómo podemos, si nos está yendo bien o no tan bien como quisiéramos, influye mucho más allá del mismo contenido o de lo que uno quiere estudiar. Hay demasiados factores que están impactando en que eso ocurra o no. Eso es lo que yo quería decir. No sé si tú quieres explayar más en las carreras artísticas, Chantal. Sí, o sea, yo me quiero explayar en algo más bien general. Primero yo quiero decir que por lo menos nosotros como centro el primer mes o mes y medio con suerte respiramos, entonces no nos dio ni un segundo para sistematizar nada, porque estábamos de verdad reaccionando. Por eso yo creo que es una oportunidad el segundo semestre, el poder mirar, remirar, rediseñar. Yo también quería comentar que nosotros como centro lo que hicimos fue evaluar las pausas de ajuste, aplicamos un instrumento y las pausas de ajuste fueron muy bien recibidas por las unidades académicas para poder rediseñar, remirar y también descansar un poco, porque esto es distinto. Y creo que hay algunas cosas que me gustaría compartir. Nosotros hicimos un Padlet que está ahí en nuestra página del centro, que yo puse en mi presentación, que se llama Te Recomiendo. En este Te Recomiendo hay profesores de distintas disciplinas, como Gala Fernández de la Escuela de Teatro, que enseña canto a través del uso de videos y ha podido mantenerse, ¿no es cierto?, ha podido lograr que los estudiantes aprendan en sus cursos. También nosotros hemos ido monitoreando el cuáles son el uso de herramientas en Canvas de los cursos y los distintos tipos de cursos que tenemos según la cantidad de herramientas que usan, y eso también lo hemos podido ir compartiendo con las unidades académicas para que tomen decisiones, porque yo creo que nosotros ahora, como vuelvo a decir, tenemos tiempo para tomar decisiones. Y por otra cosa, yo también quería compartir bien rápido en relación a esta encuesta temprana de curso. Nosotros hicimos esta encuesta, contestaron 10.000 estudiantes. En general, los resultados de los ítems de la evaluación se mantienen, son mejores que en otros años. Y quería comentar algunos elementos. Los estudiantes expresan un alto nivel de agobio y de cansancio debido a la cantidad de horas que tienen que estar detrás de esto. O sea, nosotros, unas sugerencias para el segundo semestre son sesiones sincrónicas más cortas, y además más activa, y también respetando los horarios de la ayudantía, respetando los horarios de la sala de clase, de las clases. También un agobio por la cantidad de lecturas que se han aumentado, yo lo comenté recién. Otra, que muchas veces nuestros estudiantes no tienen las condiciones mínimas para estudiar, que es distinto estar en una sala de clase donde todos teníamos la misma condición en esa sala de clase. También obviamente el estrés frente a las evaluaciones. Sin embargo, algo positivo que ellos plantean es como que ven a los profesores altamente comprometidos con la mejora, están agradecidos por el esfuerzo que han hecho los docentes, y además valoran la disposición de los docentes a revisar sus prácticas, a flexibilizar la estructura del curso, a estar disponibles. Yo creo también que eso es importante. O sea, nosotros hicimos esa sistematización con 10.000 estudiantes. Gracias, Chantal. La próxima, yo creo que pregunta se la voy a hacer a Soledad, que la hace Javier García de la Universidad de San Sebastián, y pregunta, ¿qué pasa con el sentido de pertenencia y comunidad en contextos en línea? Bueno, como es una muy buena pregunta. Como de alguna manera es una situación nueva para todos, no tenemos estudios ni investigación asociada específicamente, pero si uno pudiese mirar de alguna manera la construcción o las características de la construcción del sentido de pertenencia, primero que es algo gradual. Por lo tanto, probablemente vamos a encontrar estudiantes que hayan desarrollado más el sentido de pertenencia o menos. Por ejemplo, hoy en la mañana me pidió una entrevista un estudiante de psicología educacional como parte de un trabajo que él estaba haciendo. Evidentemente a él le había costado adaptarse al contexto remoto, estaba muy cansado por los tiempos en pantalla, como decía Chantal,
pero estaba bien en el fondo y él ya había pasado por 4 años en la universidad y su sentido de pertenencia estaba perfecto, de alguna manera, dado que es algo que uno como institución debiese ir trabajando desde el inicio durante toda la trayectoria estudiantil. Por lo tanto, un estudiante de cuarto y quinto año en general o ya se siente parte de, o si no lo hemos hecho también, no se siente parte de, que eso también sucede en el fondo. Pero lo más crítico es, como decía antes, los estudiantes nuevos. Por lo tanto, son esos los estudiantes para los cuales la institución es algo desconocido, es algo, de alguna manera, en algunos casos, amenazante incluso. Por lo tanto, lo que se ha investigado respecto a la transición a la educación superior es que los estudiantes necesitan un apoyo en esta transición, es que es una responsabilidad institucional apoyar la transición, que hay estudiantes que tienen más dificultades, que se van a ver mucho más demandados en sus recursos cognitivos, emocionales, relacionales, con esta transición. Por lo tanto, si nosotros no buscamos hacerlos sentir parte de la comunidad, que es al final una necesidad del ser humano para desarrollarse, sentirse parte de una familia, parte de un grupo de amigos, parte de una comunidad educativa, en este caso educación superior, evidentemente va a haber dificultades asociadas a su permanencia o a su compromiso, a su motivación académica. Por lo tanto, tenemos que buscar maneras de acuerdo a los recursos que tenemos, al contexto en el que vivimos, y un poco lo mencionaba antes, hay grupos más críticos al respecto, en algunas instituciones, cuando conversamos estos temas, le llaman fidelización. La verdad es que a mí me gusta más hablar de sentido de pertenencia, porque fidelización es un concepto más asociado como al mundo del marketing, de la economía, del cliente, en el fondo. Si nosotros pensamos en el estudiante como un sujeto que está en etapa de desarrollo, y queremos que en el fondo él sea parte de nuestra comunidad, el sentido de pertenencia es un concepto que debiéramos trabajar desde el punto de vista del desarrollo y de importancia para el aprendizaje en este caso. Entonces, si pensamos en los grupos específicos, estudiantes nuevos, que requieran apoyo en distintos temas y estar presentes en el fondo, estar presentes, escucharlos. Estamos hablando con personas, digamos, estamos hablando con números. Nosotros tenemos más de 6.000 estudiantes nuevos este año. Por lo tanto, tenemos que trabajar en red. No, el área de asuntos estudiantiles o algún programa de apoyo en particular no va a poder abordar un número grande de estudiantes. Tiene que trabajar en red con las unidades académicas, con los equipos como el Centro de Desarrollo Docente, las áreas de inclusión, los programas de violencia sexual, los programas de apoyo económico, etc. Cuando nuestro rol tiene que ir como por ahí, tratar de trabajar todo en conjunto alineado. Muchas gracias. En honor al tiempo, voy a hacer 2 últimas preguntas. Ya, una va a ir dirigida a Chantal y la última va a ir dirigida a ti, Soledad. Esta pregunta la hace Javier de la Universidad de San Sebastián. ¿Hay alguna sugerencia o buena práctica asociada al fomento de las interacciones de estudiantes con pares y docentes en contextos en línea? Sí, yo creo que lo más importante aquí es tener claro el para qué vamos a hacer estas interacciones y usarlas. O sea, yo creo que es un desafío, por ejemplo, el tema de las interacciones para evaluar aprendizaje, ¿sí? O para usar debates o role-playing. O sea, yo creo que es muy importante el para qué. A mí se me ocurren inmediatamente un montón de acciones que yo podría lograr a través de interacciones con los estudiantes y que hoy día son muy necesarias y muy requeridas por ellos, porque como dijimos recién, están más solos. Entonces, yo creo que deberíamos propiciar muchas más actividades grupales, muchas más interacciones entre los estudiantes. En una misma clase sería súper bueno dividir mi clase en 10 minutos y que vayan a discutir si estoy usando Zoom, en grupos de Zoom, por ejemplo, o que usen el Drive, o usen Mentimeter en una actividad para hacer un quiebre. Sin embargo, yo creo que el sentido vuelve aquí a cobrar relevancia, el para qué lo vamos a usar. Sí, hay muchísimas, y se pueden, yo nombré algunas cuando di las primeras palabras. Yo creo que los profesores tienen que conocer un poco más, pero tampoco tratar de decir, oh, yo no tengo lo más sofisticado, entonces no puedo. Sí, con que los estudiantes compartan un drive y hagan un trabajo compartiendo un drive, ya estamos haciendo una interacción. El trabajo grupal y que se autoevalúen, evalúen al otro,
y evalúan el trabajo de todos, también estamos diseñando interacción. Yo creo que si nos quedamos como entrampados en que la tecnología no lo permite, puede ser que nos quedemos ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que hoy día hay cosas muy básicas que nuestras plataformas ya nos permiten hacer para poder lograr interacción con los estudiantes y que se conozcan entre ellos. Sí, ¿podría complementar un poquito? Sí, claro. Más allá, ampliando el espacio desde el ámbito académico, en general el trabajo con tutores pares, por ejemplo, puede ser súper enriquecedor, no solo en lo académico, sino que en espacios de socialización, de acompañamiento. Me ha tocado conversar con distintas personas de las carreras en la universidad y, por ejemplo, algunas de ellas han estado fuertemente acompañando a los tutores para que acompañen virtualmente, se encuentran en reuniones y con los alumnos nuevos, digamos, tutores más antiguos con alumnos nuevos, con estudiantes nuevos. Por lo tanto, han hecho un acompañamiento a los tutores para que hagan un acompañamiento efectivo e integración, favorecer la integración de esos estudiantes a la universidad más allá de lo académico. También la experiencia del CARA ha sido súper buena respecto a mantener las tutorías académicas, tutorías pares de estudiantes con un muy buen manejo en algunos cursos o contenidos específicos de manera online, y se han mantenido, y los alumnos las piden y participan. En el fondo, la relación con los pares estudiantes, ya sea en ámbito académico o más de socialización, surte un efecto súper potente en el rendimiento, en el aprendizaje, en la permanencia, en la motivación, incluso en el autoconcepto, en la autoestima académica. Por lo tanto, no dejemos de lado esos grupos de estudiantes, además de que siguen siendo estudiantes y que también necesitan nuestro apoyo porque son estudiantes. Por lo tanto, tenemos que tratar de trabajar en ese doble juego de alguna manera. Nosotros también tenemos un grupo de tutores pares en salud, los PES, y que también han podido ir avanzando en distintas intervenciones. Entonces es un área en la que se puede avanzar, crecer mucho, y que le permite tanto a los tutores estar en contacto con otros como a los mismos estudiantes que son tutoriados, en el fondo. Entonces tiene puro beneficio, siempre y cuando estén bien capacitados y acompañados, como si era Chantal. ¿Para qué? Sí, yo en eso, bueno, voy a también quiero añadir una pequeña cosa. Creo que el trabajo grupal en estos contextos es tan útil. Yo lo he ocupado siempre en mi clase. La verdad, la modalidad de la clase que yo hago funciona muy bien, pero creo que en este contexto ha sido aún más enriquecedor porque los estudiantes no solamente se juntan a hacer un trabajo en conjunto, sino que socializan, interactúan. Y la verdad es que yo me llevo una impresión que el curso que yo hago este semestre ha tenido un nivel de respuesta y de aprendizaje así superior a muchos cursos que he tenido antes. Y eso a mí yo creo que me llenó de orgullo, así que así el trabajo grupal y el trabajo entre pares, yo lo recomiendo 100%. Y la última pregunta va a ir a Soleá. Y tiene que ver con este grupo específicamente que hemos hablado todo el tiempo, que es el grupo que ha estado más afectado, yo creo, que es el grupo primer año. Carlos Arauz nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Se rió porque es Carlos Saraos. Hola, Carlos, no te veo, pero te escuché. No sé, oye, ojo que yo he preguntado a harta gente que conozco y que hasta una tía. Hasta una tía. Ya. ¿Cuáles son las mejores prácticas para comunicar eficientemente la información para estudiantes de primer año? Presencialmente es clave la difusión en el campo, pero ahora solo hay canales online. Sí. Mira, yo creo que en primer lugar, entender que sea presencial o sea remoto o virtual, los estudiantes nuevos necesitan tener la información clave y esencial, no toda la información de la universidad. Tenemos que, y esto lo trabajamos hace como 3 años con una comisión y hicimos encuesta y todo, y tenemos que definir cuál es la información que ellos necesitan saber, cuándo necesitan saberla, para qué necesitan saberla. Entonces, voy a poner un ejemplo.
En nuestro caso, los estudiantes nuevos no inscriben ramos, entran y tienen el primer semestre sus ramos listos, digamos, un paquete fijo. Por lo tanto, lo que van a tener que hacer el segundo semestre, que es un proceso difícil porque es nuevo, es inscribir cursos. No sirve de nada que yo en marzo o abril le cuente sobre la inscripción de cursos, cuando en marzo o abril debéis estarle contando sobre cómo es la universidad, qué es lo que se espera de ellos, en qué pueden participar, cómo les ha ido con las clases, si necesitan algún apoyo vocacional. Entonces, primero es definir qué necesito decirles, cuándo necesito decirles, y luego en qué formato se los puedo decir. Entonces, dependiendo de la información, yo podría clasificar los momentos, y los formatos me refiero a que a lo mejor hay algo muy esencial que tal vez tengo que informárselo de distintas vías y con distintos formatos. Por ejemplo, con una infografía, con un mail masivo, luego publicarlo en un newsletter, hacer un webinar en vivo por Instagram. O sea, en el fondo, tengo que tener, no puedo pensar que hay una única manera de comunicar y que tengo que comunicar todo al tiro por esa manera, porque los estudiantes nuevos necesitan entender la cultura institucional, la cultura de sus carreras, conocer a la gente para poder incorporar la información. Ellos están muy presionados, piensen que es su primer semestre para la mayoría en una institución de educación superior, primera vez que pasan por exámenes, primera vez en esta situación, no saben cómo los profesores evalúan, no saben qué es lo importante que tienen que aprender, cómo aprenderlo, van a tener fracasos en las notas al principio. Por lo tanto, necesito contarle, no sé, algo que no es relevante ahora, que tal vez puede ser útil, pero en otro momento. Nosotros utilizamos todo lo que yo comenté. Utilizamos página web, utilizamos newsletter, utilizamos mail masivo, utilizamos ALA, en el fondo, no yo, pero las carreras utilizan. Nosotros trabajamos con las unidades académicas y ellos informan a sus grupos estudiantiles, trabajamos con los representantes estudiantiles para que también informen algunas cosas. Diversidad, cápsulas, cosas en vivo, cosas grabadas, subir toda la web. Tenemos la inducción online que tenemos por tercer año abierta esta vez en la universidad. Por lo tanto, yo eso es lo que te podría como aconsejar, evaluar bien qué, cuándo y cómo, en el fondo, y para qué quiero comunicarla. No es comunicar porque sí, porque la cantidad de información que está en la red hoy día es demasiada. Por lo tanto, tengo que poder definir qué es lo crítico que yo quiero que ellos sepan, porque es importante para ellos, porque es importante para su desarrollo, importante para su aprendizaje, importante para su permanencia, importante para crear sentido de pertenencia, un poco lo que hemos estado hablando. Espero haberte respondido, Carlos. Un abrazo. Ya, muchas gracias, Soledad y Chantal. Ahora vamos a darnos un minuto para hacer unas palabras de cierre. Yo sé que hay personas que no les pudimos contestar las preguntas y están nuestros mails, nos pueden ubicar, están todos los mails de nosotras en los distintos sitios web, así que nos pueden hacer las preguntas si quieren por ese medio. La verdad es que nos encantaría poder haberlas respondido todas, pero a veces por el tiempo no se puede. Así que bueno, ¿quién quiere partir con alguna palabra de cierre? ¿Ya? Yo parto si quieren. Ya, dale, Chantal. Dale. Yo creo que ya he dicho lo que tenía ganas de transmitir, de poder compartir. Me hubiese gustado como tal vez poder escucharlos y poder como tener a lo mejor otro espacio en que podamos tener más encuentros, intercambiar cosas. Siempre es súper enriquecedor poder escuchar cómo ha sido la otra experiencia, qué es lo que han pensado, qué les ha resultado. Así que quedar muy disponible, feliz de si alguien en particular quiere darle vuelta a algún tema. Me ha tocado ya en este tiempo reunirme con 2 o 3 equipos de otras instituciones y que ha sido súper buena la conversación, así que dejar abierto y dejarlos muy motivados a que lo que nosotros podamos hacer en términos de aporte, de reflexión, de abrirnos a las posibilidades de crear cosas nuevas, va a ir en directo beneficio a nuestros estudiantes, que al final es nuestra razón de existir. Así que dejarlos súper invitados a que podamos seguir colaborando, construir juntos y vamos que se puede. Dense espacios para descansar, para desconectarse, porque es la única forma en la que podamos en el fondo seguir funcionando lo mejor posible. Así que espero que todos ustedes estén bien y sus seres queridos también. Un abrazo. Bueno, yo creo que en algo que quedamos al debe, que lo vi en las preguntas de YouTube, tiene que ver con las actividades prácticas. Yo creo que
estamos sufriendo muchas instituciones que tenemos carreras del área de la salud, de las artes, de la educación, donde no tenemos los espacios para poder hacer las actividades prácticas. Yo creo que ahí, por eso quiero cerrar un poco con eso, nosotros necesitamos hacer adecuaciones a esas asignaturas, y necesitamos ser flexibles también, en el sentido de que quizás vamos a tener que terminar en marzo con esos estudiantes, porque queremos que logren esos aprendizajes se pueden evidenciar en los lugares, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay un punto que lo dejamos como desafío, que estamos levantando prácticas de algunas instituciones de cómo lo están haciendo. En segundo lugar, de verdad yo invito a que nos preparemos para el segundo semestre, que no nos pille como el primero, que no sabíamos lo que nos iba a pasar, y que tenemos tiempo para rediseñar y para que nuestros profesores se capaciten. Nuestros profesores necesitan capacitarse en esto porque de verdad son expertos en sus disciplinas. Por último, el diálogo con los estudiantes, el diálogo entre los profesores, invitar a esos espacios de saber cómo lo están viviendo también los estudiantes y cómo lo están viendo los profesores. Quizás es bueno hacer encuentros entre ellos. Y por último, lo más importante tiene que ver un poco con lo que dijo Soledad, que compartamos entre las instituciones de educación, que estamos en una situación que no nos imaginábamos vivir y que no necesitamos en este momento competir, sino que lo más importante yo creo que es compartir. Gracias, Chantal y Soledad. Sí, yo, bueno, concuerdo con todo lo que ustedes ya mencionaron, no lo voy a volver a decir, pero sí también quiero añadir, porque creo que, bueno, la colaboración es siempre necesaria. De hecho, nosotras tres, en nuestras distintas, en nuestra misma institución, hemos venido colaborando hace muchos años, y eso creo que es algo que puede pasarse a otras instituciones y no duplicar tareas. Hoy en día necesitamos tratar de juntar tareas, de juntar ideas y buenas prácticas o cosas que nos han servido interuniversidades y dentro de las universidades, dado los propios contextos. Pensemos que en el próximo semestre estamos mejor preparados que en este, yo creo. Veamos el lado positivo, porque también tenemos que transmitir eso a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son nuestro foco, como dijo tanto Soleá como Chantal, son lo que nos mueve, son por lo cual nosotros trabajamos todos los días. Así que bueno, vamos que se pueden, que se puede. Le quiero dar las gracias al Núcleo Milenio en Educación Superior, que fue el que organizó este webinar. Quiero darle las gracias a Catalina Moraga y a Manuel Caire. ¿Y me faltó alguien más o no? Está bien. ¿No? Ya. Que fueron los artífices de haber logrado poder hacer este webinar de esta manera, así que muchas gracias a ellos por la ayuda, y a todo el equipo tanto de la DAE, del CEDOC y del Núcleo Milenio. Así que con eso nos despedimos, esperamos que les haya sido de ayuda, y bueno, recibimos todas sus inquietudes si tienen, y la disposición siempre está. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas Chao, tardes. chao, gracias. Chao. Gracias. Se fue. Se fue la Dani. ¿Están transmitiendo todavía, parece, no?